Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida y agradecemos el interés por esta sesión en la que pondremos en relieve el difícil papel de los cuidadores. Si les parece, vamos a empezar. Verán, les comento. Nos encontramos en un momento de plena reflexión y debate sobre los modelos de cuidados. Hablamos del lugar donde atender, de los modelos de financiación. También hablamos del cómo, de la intensidad, etc. Pero a menudo nos olvidamos de reflexionar sobre los protagonistas de los cuidados. Las familias, el entorno próximo, las personas cuidadoras, los profesionales y otros. El objetivo de esta sesión es justo la de analizar la situación actual en el entorno de los cuidadores. En esta exposición tendremos la posibilidad de conocer tres enfoques expertos en esta materia. En primer lugar, intervendrá Sara Moreno Colón, profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona e investigadora del Centro de Estudios Sociológicos de la Vida Cotidiana y el Trabajo. Nos hablará de la doble invisibilidad de las personas cuidadoras. En segundo lugar, entrará su intervención Cristina Maragall Garrigosa, presidenta de la Fundación Pascual Maragall. Ella nos expondrá los retos de las familias cuidadoras. Y para finalizar estas exposiciones, intervendrá Pedro Moreno Avellán, jurista d'Anem per Feina y Treball de la Llar Just, que nos planteará cómo atraer y retener a nuestros profesionales al sector de los cuidados, cosa que necesitamos muchísimo. Bien, como tenemos muy poco tiempo y muchas cosas que decir, Sara, cuando quieras, puedes empezar tu exposición. Bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que están siguiendo esta sesión virtual. Muchas gracias a la organización del Congreso también para invitarme a participar en esta sesión. Y bien, sin más voy a empezar con mi presentación, que como ha dicho Victoria, la voy a centrar, ¿no?, en una reflexión acerca de la doble invisibilidad de las personas cuidadoras. Básicamente el objetivo será dar algunas claves explicativas de una aparente paradoja, que es la paradoja que nos sitúa en un contexto donde crece el volumen y la intensidad de las necesidades de cuidados a las personas dependientes por motivos sociodemográficos distintos que no voy a argumentar ahora, ¿no? Pero como tenemos por un lugar, ¿no?, este crecimiento del volumen e intensidad de necesidades de cuidados y por el otro lado tenemos la persistencia de la invisibilidad de los cuidados y sobre todo de las personas que llevan a cabo estos cuidados, ¿no? Esta confrontación, ¿no?, de una importancia creciente del trabajo de cuidados y de la necesidad de atender a las personas dependientes y la persistencia de esta invisibilidad nos sitúa en esta aparente paradoja que desde mi punto de vista nos plantea esta doble invisibilidad, ¿no? Son doblemente invisibles las personas cuidadoras porque no se reconoce socialmente y económicamente, diríamos, el trabajo de cuidados y en consecuencia su responsabilidad y su rol como personas cuidadoras también pues, permanece en esta invisibilidad. Entonces, para dar algunas claves explicativas, ¿no?, algunas reflexiones acerca de esta paradoja, del por qué nos encontramos con ella y por qué persiste a lo largo del tiempo, voy a centrar mi intervención en 5 puntos. Hablaré un poco del contexto, hablaré de quiénes son estas personas cuidadoras, hablaré de qué hacen, de dónde lo hacen y finalmente donde voy a desarrollar un poco más de ideas será en los imaginarios que de alguna manera alimentan, ¿no?, esta doble paradoja que sustenta la doble invisibilidad de las personas cuidadoras. Así pues, empezando por el primer punto, ¿no?, el contexto. Básicamente, de manera muy breve, sí que me gustaría empezar, ¿no?, con un concepto que es el de la Organización Social de los Cuidados, que desde la sociología pues, tomamos prestado, ¿no?, del social care, ¿no?, de un concepto teórico que viene más de la literatura anglo, para decirlo de alguna manera, pero es un concepto muy simple que nos sirve para referirnos, ¿no?, a la manera como una sociedad distribuye los cuidados entre el Estado, el mercado, la familia y el sector del voluntariado o la comunidad.
¿vale? Las distintas maneras de distribuir responsabilidades nos articulan y arman distintos modelos de cuidados, ¿no? A nivel europeo, pues encontramos distintas modalidades que no siempre coinciden con los sistemas de bienestar que estamos acostumbrados a nombrar. Yo, sin entrar en esta cuestión, sí que me interesaría subrayar que hay distintas tendencias en función, pues, si las relaciones se refuerzan más con el Estado. Estamos hablando de relaciones de socializar los cuidados. Si se refuerzan más con el mercado, estamos privatizando e individualizando los cuidados. Si se refuerzan más con la familia, estamos familiarizando los cuidados. Y si se refuerzan más con el sector voluntariado o con la comunidad, ¿no? Estaríamos socializando de un modo distinto que el que hace directamente el Estado. A partir de aquí se articulan los distintos regímenes de cuidados y en nuestro contexto inmediato podríamos decir que, fruto de estar en un estado del bienestar más mediterráneo, estamos más en un sistema de cuidados que tiende a la familiarización de estos cuidados, ¿vale? A partir de aquí, y entrando en el segundo punto, cuando hablamos de personas cuidadoras, nos encontramos con un perfil, en primer lugar, yo diría que hay una característica muy clara, que es un rostro de género muy claro. Mayoritariamente son mujeres las personas cuidadoras, sea en el ámbito formal o informal. En el mercado de trabajo nos encontramos que el sector de los cuidados está claramente feminizado, y dentro de las familias o en entornos, ¿no?, diríamos, más de proximidad de la persona, más allá de lo que sería el cuidado profesional o el cuidado formal, pues también nos encontramos que mayoritariamente está protagonizado por mujeres. Dentro de las familias o desde la informalidad, mujeres, y en este caso serían mujeres, muchas de ellas de origen inmigrante, que están asumiendo parte de estos cuidados. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de los cuidados? Pues hablamos de un concepto muy complejo, porque aparentemente también sería aquellos conceptos fáciles de definir, pero nos encontramos distintos debates. Yo, para simplificar, me gusta siempre subrayar un debate desde un punto de vista conceptual dicotómico, que se discute entre los cuidados como trabajo o los cuidados como afecto. Y aquí hay una discusión conceptual muy interesante, que tampoco voy a entrar, pero que sí que en algunas circunstancias acaba polarizando parte del debate. Los cuidados, y a mí me gusta plantearlo de esta manera, no son ni solo trabajo ni solo afecto. Los cuidados son trabajo y son afecto. Y esto es un elemento muy importante para tener en cuenta cuando pensamos cómo profesionalizar los cuidados o cómo dar valor a los cuidados, y qué supone para las personas que están asumiendo la responsabilidad de los cuidados esta responsabilidad. Después volveré a esta idea. Os decía, ¿no?, contexto, perfil, el qué, ¿no?, estos cuidados que se mueven entre dos aguas, entre los trabajos y los afectos, y dónde. Pues los cuidados tienen lugar en distintos sitios, pero estos sitios sí que tienen características comunes y características que los hacen específicos. Los cuidados institucionalizados tienen lugar en instituciones, pueden ser residencias, centros de día, centros sociosanitarios, y tienen unas claves muy determinadas, donde hay unas... mayoritariamente nos encontramos planteamientos que parten de lógicas de protocolos o de institucionalizaciones de los cuidados, que a veces tienden a serializarlos, ¿no?, a pensar que todas las personas necesitan lo mismo, pero aquí encontramos todo el debate también de la atención centrada en la persona, ¿no?, que está un poco cuestionando el paradigma tradicional e introduciendo nuevos paradigmas. Lo que más me interesa a mí subrayar es los cuidados que tienen lugar dentro de los domicilios, sea por el entorno familiar o sea personas cuidadoras externas al entorno familiar que entran en el domicilio a ofrecer los cuidados. El problema del domicilio es que entramos en un territorio que se percibe y vive como un espacio de privacidad, pero hay una interferencia que, cuando viene de fuera, viene una persona que en principio es un profesional o una profesional de los cuidados, que entra en el domicilio, que es un territorio de privacidad. Y aquí hay un choque, ¿no? También podríamos decir, hay una confrontación del criterio profesional en un espacio que se percibe y vive como individual y privado, donde la persona puede decidir, o tiene la sensación de que puede decidir, cómo y deben ser aquellos cuidados. Pero esto, fijaros, pasa con la cuestión de los cuidados, pero no pasa con otras cuestiones. Por ejemplo, en ámbitos de medicina estrictamente, cuando estamos muy enfermas en casa y viene una persona del ámbito de una profesional de la medicina a casa
a visitarnos o a ver cómo estamos, no cuestionamos su criterio profesional médico. Pero cuando viene una cuidadora externa a casa a cuidarnos, ponemos en duda algunas de sus decisiones y algunas de sus prácticas como cuidadora profesional. Es decir, no le damos tanto reconocimiento y valor a su pericia profesional como otras profesiones que están reconocidas, que cuentan con un prestigio social, que no ponemos en duda cuál es su criterio, ¿no? Entonces, los cuidados en el domicilio tienen esta especificidad que también sitúa en un estadio distinto a las personas cuidadoras que vienen de fuera. Dentro del entorno familiar, las relaciones que se pueden estipular también son distintas y ahora desarrollaré algunas de estas ideas. Hemos visto contexto, hemos visto quién, hemos visto qué, hemos visto dónde y voy a entrar en los imaginarios, ¿no? Los imaginarios que de alguna manera sustentan esta doble invisibilidad de las personas cuidadoras. El primer imaginario es el de la obligación moral de los cuidados, ¿no? Esto lo podemos ver muy claramente en las mujeres, específicamente dentro de las familias, que asumen la responsabilidad de los cuidados porque sienten que tienen una obligación moral para asumirlo y porque si no lo hacen se sienten extremadamente culpables de no asumir una responsabilidad en los cuidados de aquella persona dentro de la familia que los necesita. Frases como me ha tocado o no lo puedo dejar o es lo que debo hacer son frases que forman parte de la cotidianidad de muchas personas cuidadoras, de muchas mujeres cuidadoras dentro de las familias, ¿no? Esta obligación moral de los cuidados que se disputa entre el sentimiento de culpabilidad, pero a la vez también el asumir un trabajo, porque es trabajo, que piensan y viven más en clave de sentimiento y en clave de afectividad y menos como trabajo, pero que su día a día se convierte en un sin vivir, porque la intensidad y la exigencia de los cuidados es muy extrema y es muy intensa y sitúa en posiciones de no tener un respiro de 24 horas del día, aunque no sea físicamente, pero sí emocionalmente y mentalmente, pensando en la persona que están cuidando, dibuja un proyecto vital absolutamente distinto del que se estaba desarrollando o se pensaba antes de que apareciera de manera sobrevenida esta necesidad de los cuidados dentro de la familia, ¿no? Esta obligación moral de los cuidados nos dibuja unos cuidados, unas personas cuidadoras desde un punto de vista, ¿no?, de lo que sería desde la perspectiva de género una feminización de estos cuidados que además lleva a vivir como individual un problema que no es individual, pero se vive y se buscan soluciones en clave individual. ¿Por qué? Pues por esto que os decía, ¿no? Nos ha tocado, me ha tocado. Que una persona dentro de la familia caiga enferma o tenga una enfermedad con pérdidas cognitivas que gradualmente van a peor, ¿no? Que aparezca la necesidad de los cuidados de larga duración de manera sobrevenida, a diferencia de las criaturas que decides mayoritariamente cuándo quieres tener hijos, no decides cuándo quieres tener porque nadie lo desea, tener una persona dependiente en el hogar o en la familia, ¿no? Aparece de manera sobrevenida y a diferencia de las criaturas no hay un horizonte que sea ganancias en autonomía, sino que el horizonte es pérdidas de autonomía y el horizonte final pues es el que nunca se quiere desear, ¿no? Entonces, las claves son muy distintas y a pesar de ello, ¿no?, de este carácter sobrevenido de los cuidados, de no haberlos escogido y de no poder tener un control sobre ellos, se viven en clave individual. Es decir, yo tengo que buscar soluciones individualmente y no hay una articulación de demandas sociales hacia lo que debe hacer el Estado, hacia lo que debe hacer la sociedad o hacia lo que podemos exigir cuando estamos contratando servicios desde el ámbito más privado, ¿no? No hay una conciencia, no hay una conciencia social de socializar estos cuidados para compartir el riesgo que suponen y para evitar que reproduzcan determinadas desigualdades sociales que se pueden observar dentro de los hogares y que se acaban reproduciendo cuando el hogar se acaba convirtiendo en el lugar donde dar respuesta a esta necesidad de los cuidados. Otra de las cuestiones que se observan cuando hacemos investigación, ¿no?, y todo lo que estoy argumentando pues, es fruto de resultados de investigación cualitativa.
Otra de las cosas que aparecen de manera muy clara en los discursos imaginarios es la naturalización de las competencias que se necesitan para dar respuesta a los cuidados, ¿no? ¿Qué quiere decir esta naturalización? Pues el pensar de que porque eres mujer ya sabes cuidar, ¿no? Lo estoy simplificando un poco, ¿no? Pero es esta idea que cualquier mujer pueda asumir los cuidados por el hecho de ser mujer. Hay una esencialización de los cuidados, hay una naturalización de los cuidados y ella lleva una invisibilización de las competencias profesionales a nivel de contenido, pero a nivel también actitudinal, que se precisan para hacer un buen cuidado y para ofrecer un servicio de calidad desde las buenas condiciones laborales también, ¿no? Entonces aquí podemos ver, ¿no?, que hay unos imaginarios que tienden a esta esencialización de los cuidados, a esta feminización que encubre una naturalización, ¿no?, que detrás de las familias siempre se acaba utilizando familia como eufemismo de mujer, porque mayoritariamente son mujeres, ¿no? Y esto lo que provoca es una desprofesionalización de los mismos cuidados y una dificultad de identificar cuáles son las competencias a nivel técnico, pero también a nivel actitudinal, que son necesarias para garantizar un buen servicio y unos buenos cuidados. Esto lleva unos costes que desde la formalidad y desde la informalidad de las personas cuidadoras se pueden manifestar de manera distinta, pero que tienen una misma raíz. Costes a nivel físico y mental, físico por lo que pueden suponer los cuidados, acarrear determinadas responsabilidades de cuidados, pues supone un desgaste físico si no se tienen las condiciones óptimas a nivel de técnico, a nivel de logística, de infraestructura, etcétera, pero también mental, ¿no? Si no hay descanso en los cuidados, los costes mentales son clarísimos y se reproducen y repiten en todas las personas cuidadoras que los asumen desde la individualidad y sin contar con oportunidades de socializar parte de estos cuidados, ¿no? Estrés, angustia, depresión, ansiedad, son algunas de las enfermedades que se manifiestan de manera más clara entre las personas cuidadoras, ¿no? Disculpa, pero también deberíamos de ir finalizando la exposición. Queda 1 minuto y medio. Perfecto. ¿Vale? También hay costes que se pueden manifestar en términos relacionales con la persona dependiente, la persona cuidadora. Hay un concepto que es el asedio compasivo, ¿no? Que de alguna manera se pone en funcionamiento cuando la persona cuidadora se anticipa a situaciones que le pueden ir pasando a la persona dependiente, pero que aún no ha llegado, ¿no? Hay pérdidas cognitivas que se avanza, como ya se ha diagnosticado un Alzheimer, yo ya me avanzo y esta persona la voy a tratar como si ya estuviera en un estadio más avanzado de lo que es la enfermedad en el momento actual, pero también a la inversa, ¿no? Se pueden dar situaciones de subordinación de la persona cuidadora, porque la persona dependiente tiene un nivel de exigencia hacia ella muy elevado que la sitúa en una situación de subordinación que está invisibilizando su trabajo como cuidadora y su aporte como cuidadora, ¿no? La está anulando básicamente como persona. Todo ello nos lleva, ¿no?, al imaginario que nosotros decimos y hemos detectado en distintas investigaciones, que hay un ideal de cuidados en nuestro contexto, y aquí me remito al inicio de mi intervención, un contexto mediterráneo donde la familia tiene un peso muy importante. Hay un ideal de cuidados que nosotros resumimos con una frase que es en casa y en la familia, ¿no? Como si donde mejor están las personas que necesitan cuidados es en casa y con la familia. Y esto es un ideal que dificulta mucho la profesionalización de los cuidados, que dificulta mucho visibilizar la importancia de los cuidados desarrollados en las condiciones óptimas que necesitan, y nos cae en una trampa que pensar que si estamos en casa estamos mejor. Y esto también dificulta la socialización de los cuidados y sacarlos fuera del hogar y que estén atendidos en la profesionalidad, y a veces la mejor opción es un centro, es una residencia, es un centro sanitario, un centro de día, lo que sea, pero nos encontramos que este imaginario dificulta poner en valor estas alternativas a los cuidados que a la vez nos permitían romper con lo que yo siempre llamo el círculo vicioso de los cuidados, ¿no?, que es donde surge esta doble invisibilidad. Estamos hablando de un trabajo invisible que no se reconoce social y económicamente. Estamos hablando de que quien asume este trabajo normalmente lo hace también desde la invisibilidad, sea desde la precariedad del mercado de trabajo, sea desde la invisibilidad dentro de las familias, ¿no? Estas mujeres que asumen esta responsabilidad pero no se las reconoce. Y estamos hablando de un colectivo, las personas
que necesitan cuidados de larga duración, que tiene poca capacidad de articular demandas por su propia situación muchas veces, pero porque en la propia sociedad no se le da tanta importancia a este colectivo como se pueden dar a otros colectivos. Yo siempre explico lo mismo, ¿no? Con todos los recortes de la crisis económica que se inició en el 2008, se articularon claramente demandas en el sector sanitario y en el sector de la educación, porque son sectores que potencialmente profesionales y usuarios tienen capacidad de articular demandas, pero en el sector de la dependencia es mucho más difícil, ¿no? Sí, y con esto ya termino, con nada, 20 segundos, si logramos romper este círculo vicioso, y esto quiere decir cuestionar el imaginario en casa, el ideal de cuidados en casa y con la familia, si logramos romperlo lo podemos convertir en un círculo virtuoso donde reconozcamos el valor del trabajo, porque es trabajo de cuidados, donde reconozcamos las personas que asumen estos cuidados desde la formalidad e informalidad y donde reconozcamos los derechos de las personas que se encuentran en una situación de dependencia en menor o mayor medida, en un grado más desarrollado o menor desarrollado, pero que pueden articular sus demandas y que tienen derecho como ciudadanos que son del estado del bienestar para articular demandas y para ver cómo sus derechos se vehiculan sin entrar en contradicción o en choque, ¿no?, con los derechos de las personas cuidadoras y con los derechos también de las personas que deben articular estos cuidados dentro o fuera de la familia. Con esto termino y siento si me he alargado un par de minutos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sara, y mucha verdad en tus palabras. Cristina, cuando quieras puedes entrar. Buenas tardes. Yo voy a centrarme en los retos a los que se afrontan estas familias cuidadoras, de las que también ha descrito Sara, ¿no? O sea, me ha hecho una parte muy importante del trabajo, porque yo creo que ha descrito el panorama de una manera espectacular, ¿no? Intentaremos centrarnos en los retos en concreto de estas familias que cuidan a personas con demencia. Podría ser aplicable a cualquier otra discapacidad progresiva, pero en nuestro caso, en la Fundación Pascual Maragall, es donde tenemos nuestra experiencia. Voy a poner una presentación para que puedan seguirla. Bien, en primer lugar agradecemos a la organización del Congreso y al Consorcio de Salud Social que nos hayan invitado a participar en este debate y esperamos que desde la experiencia de la Fundación podremos aportar algo en ese camino común hacia un nuevo modelo en la atención de cuidados de larga duración, ¿no? En la Fundación básicamente nos dedicamos a la investigación relevante en Alzheimer. Como decía, la Fundación se dedica a la investigación en Alzheimer y trabajamos también por un cambio en la consideración social de esta enfermedad. Esto es muy importante para muchos de los temas que comentaba Sara antes, ¿no? Y queremos hacerlo estructurando el apoyo de la sociedad para lograrlo. Y agradecemos congresos como el de hoy, oportunidades como las de hoy, para hablar de este tema. ¿Qué es el Alzheimer y con qué dificultades específicas se encuentran estas familias? El Alzheimer es una patología que aumenta de forma progresiva a partir de los 65 años, a diferencia de otras enfermedades que han ido retrasando su aparición porque todavía carece de tratamiento, de cura preventivo o que modifique su curso. Sabemos que junto a cada persona con Alzheimer tiene que haber una persona o una familia cuidadora, porque estas personas desde un grado bastante inicial necesitan, dada su dependencia, que alguien les acompañe, ¿no? ¿Con qué problemas, qué dificultades se encuentran estas familias? Lo ha explicado Sara muy bien. No tenemos una estructura social y sanitaria preparada. Realmente es una enfermedad con una prevalencia muy elevada, pero sin embargo a nivel social existen todavía persisten falsos mitos sobre la enfermedad y un gran desconocimiento sobre lo que es la enfermedad. También hay que tener en cuenta la dificultad que supone adaptarse a la evolución dinámica, ¿no?, de las personas con demencia, porque no es un problema que cuando ya sé cómo se gestiona ya lo tengo resuelto, sino que tengo que irme adaptando. Falta de formación, importantísimo, y sensibilización a nivel social para compartir estas tareas.
y desde luego falta de apoyo económico en muchos casos. Muy brevemente, a nivel mundial, contamos que hay unos 50 millones de personas que viven con demencia y el peor caso es que si no logramos frenarlo, si no logramos prevenirlo, en 30 años se calcula que este número de personas podría llegar a triplicarse. En cuanto a la repercusión económica y social sobre las familias, Sara lo ha comentado también muy bien, en España, dado nuestra estructura social, básicamente son las familias que se hacen cargo de estos cuidados. En un 80% de los casos calculamos aproximadamente. Estas cifras son siempre aproximadas porque no tenemos un registro, pero calculamos que en España hay 800.000 familias que viven con una persona con Alzheimer y esto supone un coste medio anual en una prospección conservadora de 27.000 euros al año, que es el coste del cuidado de una persona, ¿no? A nivel estatal serían 60 millones de euros al día, que no es poco. Hablamos de 1 de cada 10 personas de más de 65 años y 1 de cada 3 personas de más de 80 años que hay que cuidar casi las 24 horas del día. Por eso decimos que es imprescindible que alguien esté al lado de la persona enferma para su supervivencia. En una encuesta reciente del 2020 que hizo Ipsos para la Fundación Pascual Maragall, en que indagamos sobre las percepciones de la población española sobre la enfermedad, el 67% de personas manifiesta conocer a alguna persona con Alzheimer y en 1/3 de los casos se trata de un familiar de primer grado, ¿no? O sea que realmente hay muchas familias que ya conviven con esta realidad a pesar de que sigue siendo bastante desconocida. Otro estudio propiciado por CEAFA y Fundación Sanitas, el cuidador en España, cuantifica cuáles son las ayudas que desean recibir los cuidadores. En un 60% pedirían ayuda económica, en un 55%, servicios que lo sustituyeran en parte, quiere decir respiros, atención domiciliaria, profesionalización de algunas horas de estos cuidados, ¿no? En el 45% de los casos piden un soporte psicológico, esto es muy relevante. En el 34% más información, en el 37% más formación. Lo que está claro de este estudio es que el cuidador necesita apoyo y reconocimiento que, como hemos visto hasta ahora, es lo que todavía no tiene. Vamos a hablar un poquitín del Alzheimer para entender un poco mejor cuál es el problema, porque el Alzheimer es algo más que un problema de pérdida de memoria, ¿no? En general, el falso mito del Alzheimer es que una persona de repente empieza a olvidar a las personas que tiene a su alrededor y va perdiendo progresivamente la memoria y ya está. Pero es mucho más que esto. Hay una serie de problemas conductuales y problemas que impiden el desarrollo de las actividades diarias que afectan muchísimo a la actividad de esta persona y la relación con su entorno. Problemas de lenguaje, de desorientación temporal y espacial, pérdida de objetos, cambios en el estado de ánimo, cambios en la conducta. Esos son bastante difíciles de llevar. Estos síntomas importantes causan un impacto en la calidad de vida de las personas con Alzheimer y este impacto vuelve a impactar sobre la sobrecarga de los cuidadores, ¿no? Sean familiares o profesionales, en este caso familiares, que les atienden. ¿De qué síntomas hablamos? Pues síntomas psicológicos como apatía, depresión, ansiedad, desinhibición, alucinaciones, ideas delirantes. Hablamos de las personas enfermas en este caso. Y conductuales, agresividad, en algunos casos, agitación, conducta motora normal. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues obviamente una afectación en la salud emocional del cuidador, como también hemos comentado. Frustración por haber pedido la vida que tenías hasta ese momento, ¿no? Culpabilidad, también lo ha dicho Sara, por no saber hacerlo mejor, por no querer hacerlo en algún caso, o sentirse obligado. Tristeza y duelo, en muchos casos supone la pérdida de una persona que ha acompañado a este cuidador
durante toda su vida. Eso supone un duelo en vida que es muy difícil de llevar. Ira, sensación de renuncia, aislamiento, baja autoestima, agotamiento, en fin. Todas estas emociones tienen una repercusión en la salud física, emocional, social, laboral, económica, la calidad de vida de esta persona y la vida familiar, que obliga a unos cambios de rol en muchos casos dentro de la pareja, una pareja que ha convivido toda la vida en que uno tiene que cambiar la manera de actuar con su pareja. Esto tiene una dificultad enorme, también para los hijos lo tiene, ¿no? De repente tienes que pasar a cuidar a tus padres como si tú fueras, ¿no? Se entiende la dificultad de este cambio de rol. Todas estas repercusiones terminan con este síndrome del cuidador quemado, ¿no? Este conjunto de síntomas que ya hemos comentado que afectan a las personas que cuidan. Delante de este panorama, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista comunitario y de la acción sociosanitaria para mejorar la calidad de vida de estas personas? Bien, desde nuestro punto de vista, y en algunos de ellos hemos trabajado como fundación, es muy importante todo lo que se está hablando en este congreso. Estos protocolos de acción sociosanitaria que tengan en cuenta las características socioeconómicas de cada familia. Esto es imprescindible. Sin esto no se pueden encontrar respuestas, soluciones para cada uno de los casos. Otro punto importantísimo al que se ha referido Sara también y que para mí también es fundamental, es un cambio de mentalidad muy importante que debemos hacer. Debemos pensar en sociedades y ciudades cuidadores, no solo en cuidadores principales, ¿no? Tiene que haber una corresponsabilidad social, una sensibilización y una intervención social, incluso urbanística, para acoger a estas personas que viven durante muchos años de manera progresiva con esta discapacidad. ¿Qué más podemos hacer? Formación, grupos terapéuticos y formación de los cuidadores y familiares. También lo decía Sara, uno nace sabiendo cómo se cuida a una persona con demencia, ¿no? Hay que aprender a hacerlo desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista más emocional, desde muchos puntos de vista, ¿no? Este también es uno de los aspectos que hemos trabajado desde la Fundación y si me da tiempo explicaré muy brevemente. Y desde luego apoyo económico. Lo ha comentado Sara, filósofas como Victoria Camps lo han puesto de manifiesto, ¿no? Recientemente. Parece que hemos perdido la capacidad de cuidar y hemos relegado el cuidado a estas instituciones que no comprenden quizá a las personas. Idealmente envejecer en residencias, idealmente todos quisiéramos envejecer en el domicilio, aunque en algunos casos son importantes los centros, las residencias, ¿no? Pero sobre todo debemos recuperar el valor del cuidado. Este debe ser el valor central de la ética, según Victoria Camps. Y también me gusta mucho la perspectiva de la filósofa Begoña Román, ella también como cuidadora, porque lo ha vivido en su familia, habla mucho de que pareciera que el tiempo del cuidado sea un tiempo muerto, y esto es algo que tenemos que cambiar radicalmente, ¿no? Y yo, por ejemplo, llevo muchos años conviviendo con esta enfermedad y mi vida continúa, y hay que conseguir que la vida de las personas cuidadoras continúe. Incluso puede haber una vida buena cuando no hay racionalidad. Las personas enfermas también pueden seguir disfrutando de la vida si conseguimos adaptar, si conseguimos llevarlo a un nivel adaptable, ¿no? Por último, ella habla mucho también de qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir, ¿no? Hay que asumir algo de riesgo, porque encerrando a las personas evitamos muchos riesgos, desde luego, pero también le relegamos el resto de su vida a un sin vivir, ¿no? Bien, sin más, le resumiré un par de experiencias que estamos trabajando en la Fundación. Esta ya tiene unos años, son los grupos terapéuticos de apoyo a los cuidadores familiares, avalado por un estudio científico que hicimos gracias a la colaboración de la obra social de la Caixa, el estudio Cuidem.
que tiene como objetivo, obviamente, cuidar del cuidador, conseguir el bienestar de la persona con Alzheimer a través del bienestar del cuidador. Se trata de unas sesiones grupales en que se intenta conseguir un marco, un espacio de confianza, de seguridad, de no culpabilidad, de reflexión, de libertad, para que estas personas puedan tratar todos estos temas que les afectan para conseguir disminuir este sufrimiento y su impacto psicológico, ¿no? Estos grupos terapéuticos en realidad tienen una metodología bastante estructurada y tratan siempre los mismos temas, son 14 sesiones, una por semana, y luego tiene una extensión de un par de años que se hace un seguimiento, ¿no? Se tratan todo tipo de temas, por ejemplo, el duelo, del que hemos hablado, la aceptación de la enfermedad, recursos también de la comunidad, ¿no? Hay que informarse sobre lo que nos ofrece la comunidad para ayudarnos a cuidar, ¿no? Aprender a cuidarse a uno mismo, técnicas de relajación, apoyo familiar y social, cómo cambiar de rol. Todos estos temas que hemos ido hablando se tratan en estos grupos y podemos decir que gracias a este estudio Cuidem, en que se analizó de manera cuantitativa y cualitativa la mejora de estas personas, se percibió una mejora importante en el bienestar y calidad de vida de los cuidadores que habían atendido a estos grupos, mejorando su estado de ánimo, teniendo una percepción más positiva de su situación social, mejorando diferentes aspectos de su calidad de vida y resiliencia. Otra cosa bonita de estos grupos es que normalmente acaban como estructurándose grupos que más allá de la terapia siguen viéndose, siguen hablando, ¿no?, de sus cosas, y eso es socializar, como decíamos antes, un punto muy importante de lo que buscamos con estos grupos. Más cosas, evidentemente, durante el impacto de la pandemia hemos tenido que adaptarnos como todos y hemos abierto a una serie de canales para informar mejor a las personas que desde sus hogares han tenido que seguir cuidando, careciendo de los recursos que tenían, los pocos recursos que tenían hasta ese momento, o sea, residencias, centros de día, atención domiciliaria, cualquier recurso, ¿no? Si en el blog se ajustaron muchas informaciones de este tipo, hemos retomado grupos online que van a continuar porque nos permiten también acceder a más gente, llamadas y otro tipo de terapias online. Bien, otro proyecto que estamos empezando y que es bastante innovador e interesante es un piloto de observación de la accesibilidad del espacio público para personas con Alzheimer y otras demencias. Esto lo estamos haciendo de acuerdo con la tabla Alzheimer, que reúne todas las entidades de Alzheimer de la ciudad de Barcelona, promovida por el ayuntamiento, y hemos empezado este piloto con una zona en el casco antiguo de les Corts. Esto es fruto del trabajo que está haciendo el ayuntamiento de establecer unas comunidades sociales, superislas sociales, que aporten una serie de servicios a estas personas con necesidades específicas. Entonces hemos tomado alguna de estas zonas, ¿sí? Deberíamos ir finalizando. Sí, ya estoy que acabando. Y de acuerdo con los preceptos del último informe de la ADI, el World Alzheimer Report 2020, que era sobre Design, Dignity and Dementia, que se refería al entorno construido y urbano en relación a las demencias, hemos desgranado una serie de puntos que luego con una checklist, una serie de observadores van tomando nota para ver la calidad de los espacios en relación a estos puntos. Hablamos de reducción de riesgos de forma no invasiva, diseño a una escala humana comprensible, favorecer la visibilidad y los accesos, reducir estímulos no deseados, favorecer estímulos positivos y útiles, favorecer la actividad y la motivación, la relación con el exterior, la posibilidad de salir, crear ambientes familiares y personalizados, favorecer espacios de soledad y de compañía, favorecer la vinculación a la comunidad y el diseño como respuesta a una forma de vida. Esto también analizado desde el punto de vista de la OMS en su tratado sobre las comunidades amigables para las personas mayores. Bien,
Para finalizar, debe tenerse en cuenta que el entorno amigable para las personas con demencia inevitablemente también debe serlo para las personas cuidadoras. Siempre tenemos que pensar en estos términos. No me alargo más, luego si hay preguntas ya nos extenderemos sobre el tema. Gracias, Cristina, por compartir tanta experiencia. Y Pedro, es tu turno. Sí, hola, buenas tardes. Y bueno, muy interesantes las charlas que estamos escuchando y dar las gracias, pues como han dicho las compañeras, al Congreso y al consorcio que ha organizado esta mesa, porque, a ver, los cuidados no los hemos inventado ahora, es una cosa que viene de siempre, pero sí que es verdad que se les está poniendo al fin luz, se están visibilizando, eso que nos reclamaba Sara, y se les está poniendo discurso, se les está poniendo luz y se les está poniendo voz, que es lo que hacía falta, y espacios como este son los que nos ayudan a que lo compartamos. Entonces, yo primero quería explicar un poco en qué me voy a centrar y desde dónde hablo, ¿no? Se ha hablado de los cuidados, la doble invisibilidad, se ha hablado de las familias y el tema de sus carencias de cuidados, de sus necesidades. Y entonces ha ido saliendo este papel de las profesionales, porque fundamentalmente son mujeres, ¿no? Los profesionales y las profesionales, pero sobre todo las profesionales, que están dando tareas de apoyo en los domicilios para el cuidado de las personas dependientes. Y entonces ahí es en el tema en el que iba a entrar con esta idea de que se planteaba un poco de cómo se capta y se fideliza a estos profesionales o a estas profesionales. Un titular es una realidad de suma precariedad y si queremos fidelizar y si queremos captar, habría que rescatar de la precariedad, ¿vale? O sea, esta sería la conclusión y ahora un poco explicarlo. ¿Desde dónde hablo? Pues a ver, yo trabajo en una asociación que se llama Nemparfeina, ahí hago pues estas tareas de asesoramiento jurídico, pero también de acompañamiento en los procesos de búsqueda de empleo y mejora de ocupación de profesionales de los cuidados, de cuidadoras, muchas de las cuales se mueven en el marco laboral del empleo de hogar, que cubre un espacio enorme en esta tarea profesional de cuidados en los domicilios. Y también una tarea de intermediación entre las familias que necesitan ese apoyo para hacer su tarea de cuidados en casa, pero necesitan una profesional que venga y les ayude. Todo este marco que habéis explicado muy bien, pues tanto Cristina como Sara, ese tema del domicilio, donde cambian los roles, me cambia la vida y necesito que venga alguien, se meta en mi casa y haga una tarea profesional. Es un batiburrillo criminal, ¿vale? Pues ahí ese es el espacio, diríamos, de la intermediación en las relaciones laborales de cuidados o en concreto de empleo de hogar, porque la normativa que se aplica es empleo de hogar. La asociación en la que trabajo, que se llama Nemparfeina, está en este tema desde el año 96 que se puso en marcha. No nacimos, y eso explica un poco cómo era y cómo va el planteamiento que hacemos de esto, no nacimos con una voluntad de trabajar en cuidados. Nacimos con una voluntad de atender a mujeres que en un determinado barrio de Barcelona, el barrio del Raval, estaban con problemática para acceder al trabajo o para mantener los trabajos. Al entrar a trabajar con ellas nos topamos con un sector mayoritario que era el sector de empleo de hogar y cuidados. Al trabajar con este sector nos topamos con las familias que eran las contratadoras y la problemática que había en la relación, ¿vale? Y a partir de aquí fue cuando tuvimos que empezar a poner, porque no había mucho eso, poner discurso, poner metodología para ver cómo podíamos conseguir un poco de orden en este sector. Esto era en el año 96, hacia el 2005 entablamos contacto con otras entidades que estaban haciendo un trabajo similar. Eso es una cosa que siempre que estamos en estos sitios y las asociaciones y tal, no estamos tan solos o tan solas como nos creemos. Normalmente si tenemos el tiempo y el eso de abrir la ventana y mirar para afuera, hay más gente, ¿vale? Entonces de ahí es de donde salió la Xarxa Treball de la Llar Just, que sería
Red Empleo de Hogar Justo, que eran entidades que estábamos haciendo esta intermediación en relaciones de empleo de hogar, sobre todo y fundamentalmente para tareas de cuidado, ¿vale? Eso era el 2005 y hemos ido elaborando metodología y ahora ya llegando al 2019 el Ayuntamiento de Barcelona puso en marcha una oficina Barcelona Cuida, un centro de recursos sobre el cuidado y esa tarea que llevábamos haciendo pues la hemos centrado. Era un poco para... Y en todas estas viñetas del cómic pues ahí es donde ha ido apareciendo mi intervención con estas tareas de asesoría jurídica y de acompañamiento y de intermediación. ¿Qué es lo que veríamos aquí? Yo creo que lo han planteado muy bien en las charlas. Es ese espacio de precariedad, de una doble precariedad. Y una doble precariedad que es precariedad al cuadrado, se multiplican. La precariedad laboral de un sector, que es el de las trabajadoras, las cuidadoras que se mueven en este régimen de empleo de hogar, que es muy grande, no es minoritario respecto del trabajo en régimen general en instituciones, sino al revés. Habría todos los temas estos que ha comentado Sara al principio, temas de imaginario y temas de falta de recursos. En este país ahora veremos que no se acabó de poder montar el estado de bienestar y ya se estaba desmontando. Tenemos esa precariedad laboral y tenemos... Esto otro que decíamos, una precariedad de prestación de servicios de cuidado a las familias. Las necesidades de cuidado, pues es lo que nos han comentado aquí, van subiendo. Va subiendo por todos estos elementos que decía Sara. No voy a entrar, no sé, porque es que si entrase habría para mucho, pero sí, la necesidad de cuidados no es puntual, va a subir. Por temas vegetativos, tal, por tema del concepto de familia. Yo se lo pensaba, mi madre pudo cuidar a su madre en su casa, por el concepto que había. No pudo hacer otras muchas cosas, pero pudo hacer esa. Las actuales familias, yo no puedo cuidar a mi madre como ella cuidó a la suya. Hay todos esos cambios que generan esa precariedad de prestación de servicios de cuidado. Bueno, pues sobre estas dos precariedades, que es la laboral de estas trabajadoras, que aquí querría insistir un poquito, porque si son las trabajadoras de instituciones es otro tema, pero las trabajadoras de empleo de hogar tienen una precariedad que va más allá que el resto. ¿Por qué? Porque el resto de trabajadoras tienen el problema de los contratos basura. En empleo de hogar el problema es que muchas veces no hay contrato. En los otros trabajos hay el problema de que el salario mínimo, si es bajo, si no tal, el convenio que se aprueba, que no se... Aquí es que muchas veces ni se paga lo que dice el convenio. Entonces, diríamos, es una precariedad que va más allá. Y una gran parte de este sector laboral, se quiera aceptar o no por parte de las instituciones, se presta por parte de trabajadoras en situación irregular, que no tienen pues, lo que se dice los papeles, lo cual incrementa más la precariedad. Vale. Pues en este espacio de choque de las dos precariedades hay que construir relaciones laborales. Vale. Dices, bueno, a ver qué herramientas tenemos. Hay una normativa específica, la normativa de empleo de hogar, que se aplica a los cuidados que se realizan en el hogar, porque el criterio para la aplicación de la norma no es la tarea, es la relación directa familia-trabajadora. Si hay una relación directa familia-trabajadora, las tareas dan igual. Si es planchar camisas, si es conducir un coche, si es cuidar el jardín o si es cuidar a la persona. Y en los últimos tiempos lo que ha hecho ha sido subir toda esta parte de cuidado de personas, muchas veces mezclado con cuidado del entorno. Vale, esta normativa es una normativa que no es buena, no está bien hecha. Los legisladores saben construir relaciones, leyes cuando quieren, de las que no se escapa nadie, pero esta pues no está. No se adapta a la realidad, no es conocida por los que la tienen que emplear, no garantiza una equiparación de derechos con el resto de trabajadoras y los derechos que sí que reconoce no les concede una operatividad para que se puedan aplicar. En las últimas reformas pues, se aplicó el derecho a la baja médica por accidente de trabajo. El problema es cómo consigues que eso se haga efectivo, que se tramite y se pague, porque a mí no me vale que la ley diga tienes derecho a baja médica por accidente de trabajo. Lo que me importa es que quien tiene un accidente de trabajo cobre la prestación de accidente. Entonces, hay ese tema que hace que la ley no sea buena. Sobre ese espacio hay que incidir para mejorar las condiciones de justicia. Por otra parte, es un espacio en el que es un espacio de oportunidad, no todo es malo.
es un espacio de oportunidad laboral para las trabajadoras, realmente encuentran ahí un trabajo. Y cuando hablas con ellas, después de tanto tiempo, tienen muchas quejas, con mucha razón, sangrantes, pero son quejas sobre las condiciones del trabajo, no tanto sobre el trabajo en sí. Es un espacio en el que muchas veces encuentran una carrera y un desarrollo laboral. No siempre, a veces se produce aquello que parece como una obligación de que la trabajadora migrante tal tiene que trabajar en cuidados, pero sí que hay gente que allí encuentra su espacio. Curiosamente, en el Anem per Feina también con hombres, que mucho tiempo nos parecía que era innovador y pionero que hombres se dedicasen a hacer cuidado profesional y encuentran ahí su carrera. O sea, es un espacio, está precarizado, pero no tiene por qué serlo, lo podríamos rescatar de la precariedad. Y luego un espacio de respuesta a las necesidades de las familias. Lo que decía al principio Sara, en casa y por la familia, que viene por el imaginario y que no tendríamos que tenerlo tan claro, que sí que es verdad. Pero es que hay otro problema, es que la construcción del estado de bienestar hasta donde la hemos podido llevar en nuestro país, nos lleva a que sea casi una necesidad hacerlo en casa y por la familia, porque no tengo plaza, porque no hay los recursos, porque si me busco un sitio me sale muy caro. Eso lleva a que se encuentren estas respuestas en el domicilio con el empleo de hogar. Y aquí hay una trampa de... Sí, que se nos acaba el tiempo. Deberíamos de ir concluyendo, se nos ha echado el tiempo encima. Es tan interesante, pero nos falta tiempo. No, pues sí, solo esto del tema este de la trampa, y es que es un espacio de oportunidad porque se encuentra el cuidado y muchas veces están muy bien cuidados estas personas dependientes en los domicilios por estas cuidadoras y además es asequible, trampa, muy gorda. ¿Por qué es asequible? Porque hay una parte que la asume la trabajadora. Cuando a veces, es que la familia no puede pagar más, no puede pagar todo lo que tendría que pagar. Eso no quiere decir que no lo esté pagando nadie. Tendría que participar el Estado y pagar eso. Si no, lo está pagando la trabajadora, porque está dejando de cobrar unas horas que está haciendo y que no se le pueden pagar, ¿vale? Sobre todo en el caso pues, de las trabajadoras internas y tal, que sería todo un debate para abrir un melón, que no es lo que toca ahora que ya no hay tiempo, ¿no? Pero bueno, sí que hay un posible rescate. Yo creo que es necesario. Un rescate, y ahora sí que acabo, con muchas. ¿Qué se pueden hacer? Se pueden hacer muchas cosas y además hay que hacer muchas cosas en muchos niveles. Tejer cooperativas, tejer con calma, porque el verbo tejer es de calma y de tiempo, no se puede hacer de un día para otro. Tejer economía social y solidaria. Que las empresas que se dedican al sector asuman su responsabilidad social, y yo creo que aquí puede haber en el auditorio, y que sepan que están trabajando sobre una realidad injusta que hay que transformar. No es como otras cosas que, bueno, ya más o menos está, no. Es parte de su responsabilidad social como empresas, no solo prestar el servicio y tal, sino transformar la realidad y ayudar a las familias y a las trabajadoras a construir relaciones más justas. Y tareas más pequeñitas, que es las que ya no puedo acabar de explicar, que serían las que haríamos desde Anem per Feina, tal, que es ayudar a las familias y las trabajadoras que tejen estas relaciones directas, a que si hay que hacer un contrato, se hace, a que si hay que tramitar una baja, se tramite. Es muy de estar por casa, es muy artesano, pero es lo que transforma, diríamos, y rescata y puede fidelizar aquello que decíamos a las trabajadoras y reconciliarlas con un trabajo que ellas no se quejan de él, se quejan de eso, de no tengo la baja, no tengo el paro, no tengo... Y aquí acabaría. Muy bien. No sé si alguien quería decir algo, ¿no? Vale. Pues nada, deberíamos de ir cerrando porque no hay tiempo. El tema de las preguntas, las que lleguen se responderán por email porque no hay tiempo material para dar respuesta. Pero sí que me gustaría, a modo de conclusión, resaltar cuatro frasecitas muy rápidas. Por ejemplo, de Sara, que nos ha explicado que los cuidados es un concepto muy complejo, con todo lo que conlleva esto, que los cuidados son también trabajo y afecto, que no solo es trabajo o no solo es afecto, y que debemos de cuestionar el imaginario de estos cuidados. Esto como cosa puntual muy resaltable.
Cristina nos ha hablado del cambio en la consideración social de la enfermedad, que es imprescindible, de que hay grandes mitos y desconocimientos sobre esta enfermedad, que deberemos de ir saltando y actualizando este conocimiento y esta formación, que el Alzheimer es algo más que la pérdida de memoria, que hay pérdidas de conducta que afectan a la calidad de vida de la persona y también a la calidad de vida de las personas que cuidan, a los cuidadores, y que debemos de pensar ya en cuidado en ciudades cuidadoras. Y Pedro nos ha resaltado la necesidad del rescate de la precariedad a las personas que se dedican a los cuidados y que a veces incluso llega a ser abusivo. Evidentemente hay que rescatar de esta situación a estos profesionales. Finalmente quiero expresar que me ha parecido francamente interesante vuestras exposiciones, que antes de cerrar quiero agradecer a la organización el habernos permitido debatir sobre este tema tan complejo y actual, y también agradeceros a vosotros, ponentes, vuestras interesantes exposiciones, y que ha sido un placer y un lujo poder escucharos vuestras expertas opiniones. Y un abrazo a todos y espero que a los oyentes les haya parecido interesante el tema. Gracias. Muchas gracias.